La tuberculosis continúa siendo un desafío de salud pública en Colombia, donde según datos del Instituto Nacional de Salud, se reportaron aproximadamente 14.000 casos nuevos en 2023, con una incidencia de 28 casos por cada 100.000 habitantes. Esta cifra, aunque refleja avances en el control de la enfermedad respecto a décadas anteriores, posiciona a Colombia como un país de incidencia intermedia según los parámetros de la Organización Mundial de la Salud. El conocimiento profundo sobre esta patología, sus métodos diagnósticos y esquemas terapéuticos constituye un elemento fundamental en la formación del médico especialista, particularmente relevante ante los nuevos retos que representan la coinfección con VIH, la emergencia de cepas multiresistentes y las particularidades de presentación en poblaciones vulnerables. Interpretación de la tuberculina, más allá del resultado numérico. La prueba de tuberculina o PPD, derivado proteico purificado, continúa siendo una herramienta diagnóstica valiosa para la detección de infección tuberculosa, aunque su interpretación requiere consideración de múltiples variables. Según las directrices actualizadas del Ministerio de Salud de Colombia en 2022, la lectura debe realizarse entre 48 y 72 horas tras la aplicación intradérmica de 0.1 mililitros de PPD, midiendo el diámetro transversal de la induración, no del eritema, en milímetros. La interpretación se estratifica según el contexto clínico, epidemiológico. 5 milímetros se considera positiva en personas con VIH, contactos recientes de pacientes con tuberculosis activa, personas con hallazgos radiográficos compatibles con tuberculosis antigua no tratada, y pacientes con inmunosupresión significativa, trasplantados, terapia con inhibidores de TNF, alfa, o equivalente a 15 miligramos diarios de prednisona por más de un mes. 10 milímetros se considera positiva en trabajadores de salud, residentes o empleados de instituciones de alto riesgo, niños menores de 5 años, y personas con condiciones médicas como diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica, desnutrición severa, silicosis, neoplasias hematológicas, gastrectomía o bypass y ayuno ileal. 15 milímetros se considera positiva en personas sin factores de riesgo. Es fundamental comprender las limitaciones de esta prueba. La Sociedad Colombiana de Neumología publicó en 2023 un análisis sobre factores que afectan su sensibilidad y especificidad. Los falsos negativos pueden ocurrir en etapas muy tempranas de la infección, edad avanzada, inmunocompromiso severo, tuberculosis diseminada, desnutrición, infecciones virales concurrentes y vacunación reciente con virus vivos. Los falsos positivos pueden deberse a infección por micobacterias no tuberculosas, vacunación previa con BCG, aunque su efecto disminuye significativamente 10 años después, aplicación o lectura incorrecta de la prueba. Un aspecto frecuentemente evaluado es el fenómeno de conversión, cambio de negativo a positivo, y reversión, cambio de positivo a negativo. La Universidad Nacional de Colombia, en colaboración con el Hospital Santa Clara, determinó que un incremento de 10 milímetros respecto a prueba previa en últimos 2 años define conversión reciente, con implicaciones significativas para decisiones terapéuticas. La reversión puede ocurrir por factores técnicos o inmunológicos, particularmente en ancianos o inmunocomprometidos. Diagnóstico, integración de métodos clásicos y moleculares. El diagnóstico definitivo de tuberculosis requiere identificación de Mycobacterium tuberculosis mediante cultivo o técnicas moleculares. Sin embargo, el enfoque diagnóstico debe ser sistemático, integrando elementos clínicos, radiológicos y microbiológicos. La baciloscopia seriada, 3 muestras en días consecutivos, continúa siendo el método inicial por su disponibilidad y bajo costo. La tinción de SIL-Nielsen tiene sensibilidad aproximada de 50-70% en tuberculosis pulmonar y requiere concentración de 5.000-10.000 bacilos por mililitro para positividad. Según el Consenso Colombiano de Diagnóstico Microbiológico actualizado en 2023, la microscopía LED con fluorescencia incrementa la sensibilidad en 10% con mayor rendimiento en contextos de alta carga de trabajo. El cultivo en medio sólido, Lowenstein, Jensen, o líquido, MGIT, Mycobacteria Growth Indicator 2, sigue siendo el estándar de referencia, con sensibilidad de 80-85% y especificidad IgT, 98%. Su principal limitación es el tiempo hasta resultado positivo, 3-8 semanas en medios sólidos y 10-14 días en medios líquidos. La Universidad del Valle publicó en 2022 un análisis comparativo que demuestra que la combinación de ambos métodos optimiza rendimiento diagnóstico y tiempo de detección.
Las técnicas moleculares han revolucionado el diagnóstico de tuberculosis. La prueba XPERT-MTBRIF, incorporada en la Guía Colombiana desde 2017, permite detección simultánea de tuberculosis y resistencia a rifampicina en aproximadamente 2 horas, con sensibilidad de 89% y especificidad de 99% en muestras con baciloscopia positiva, y sensibilidad de 67% en muestras con baciloscopia negativa. El Programa Nacional de Tuberculosis reportó que su implementación en hospitales de tercer nivel ha reducido el tiempo hasta inicio de tratamiento de 21 a 5 días en promedio. La prueba de liberación de interferón gamma, IGRA, disponible en formato cuantiferón, TB Gold o T-Spot TB, ofrece ventajas significativas sobre PPD, no requiere segunda visita, no genera reacción cruzada con BCG, y tiene mayor especificidad en población vacunada. Sin embargo, su costo limita su aplicación rutinaria en sistema público colombiano, reservándose para casos específicos como contactos de tuberculosis multiresistente, trabajadores de salud con PPD positiva y antecedente de BCG, o pacientes con sospecha de tuberculosis latente y condiciones que comprometen precisión de PPD. Medicamentos habituales y reacciones adversas. El arsenal terapéutico principal contra tuberculosis incluye fármacos de primera línea, isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, streptomicina, y segunda línea, fluoroquinolonas, aminoglucósidos, etionamida, cicloserina, linezolid, bedaquilina, entre otros. El conocimiento detallado sobre mecanismos de acción, dosificación y efectos adversos resulta crucial para manejo óptimo. La isoniazida, con dosificación estándar de 5 mg por kilogramo por día, máximo 300 mg, puede producir hepatotoxicidad, 0.5-1% incidencia, neuropatía periférica, prevenible con piridoxina 25, 50 mg diarios en pacientes de riesgo, y reacciones cutáneas. Según el estudio de farmacovigilancia del Hospital Universitario San Ignacio publicado en 2022, la hepatotoxicidad por isoniazida es más frecuente en mayores de 60 años, pacientes con hepatopatía previa, consumo alcohólico y administración concomitante con rifampicina. La rifampicina, dosificada a 10 mg por kilogramo por día, máximo 600 mg, puede ocasionar hepatotoxicidad, manifestaciones gastrointestinales, reacciones cutáneas, coloración anaranjada de fluidos corporales y múltiples interacciones medicamentosas por inducción del citocromo P450. La Universidad de Antioquia documentó que aproximadamente 60% de pacientes experimentan coloración de fluidos, efecto que debe explicarse claramente para evitar abandonos injustificados. La piracinamida, administrada a 25 mg por kilogramo por día, máximo 2000 mg, puede generar hepatotoxicidad, hiperuricemia, generalmente asintomática, aunque hasta 20% desarrollan artralgia según registros de la Fundación Santa Fe, reacciones cutáneas y fotosensibilidad. La monitorización hepática es mandatoria durante primeras 8 semanas de tratamiento. El etambutol, dosificado a 15-20 mg por kilogramo por día, tiene como principal efecto adverso la neuritis óptica, 1-2% incidencia, caracterizada por alteración de discriminación rojo-verde, reducción de agudeza visual y defectos campimétricos. El Consenso Colombiano de 2023 recomienda evaluación oftalmológica basal y mensual en pacientes que reciben etambutol y GT, 2 meses, particularmente en ancianos, niños y LT, 6 años y pacientes con trastornos visuales previos o insuficiencia renal. Pautas de tratamiento, esquemas estandarizados y personalizados. Las pautas terapéuticas para tuberculosis han experimentado refinamiento continuo. El Programa Nacional de Control de Tuberculosis, actualizado en 2023, establece esquemas estandarizados según perfil de resistencia y localización de enfermedad. Para tuberculosis sensible, el esquema preferente consiste en fase intensiva con isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol diarios durante 2 meses, seguida por fase de continuación con isoniazida y rifampicina diarios durante 4 meses, 2-HRZE, 4-HR. En situaciones específicas como coinfección VIH, tuberculosis cavitaria con baciloscopia positiva al finalizar fase intensiva, o presencia de factores que comprometen adherencia, la fase de continuación puede extenderse hasta 7 meses, 2-HRZE, 7-HR. Para tuberculosis con monoresistencia a isoniazida, la recomendación actual comprende rifampicina, etambutol,
piracinamida y levofloxacino durante 6 meses, 6-res-LFX, esquema que ha demostrado efectividad IgT, 90% según registros del Programa Nacional. La tuberculosis multiresistente, MDR, TB, requiere esquemas individualizados basados en pruebas de susceptibilidad, incluyendo al menos 5 medicamentos efectivos durante la fase intensiva. El esquema estandarizado transitorio mientras se confirma perfil de resistencia incluye una fluoroquinolona de última generación, levofloxacino o moxifloxacino, un inyectable, amikacina, etambutol, cisensible, piracinamida, linezolid, clofacinina y cicloserina. La duración total oscila entre 9-20 meses según localización, extensión y respuesta. Un avance significativo ha sido la introducción de esquemas orales para MDR, TB, que según el estudio nacional coordinado por el Instituto Nacional de Salud en 2023, han demostrado efectividad comparable con menores efectos adversos y mejor adherencia. El esquema bedaquilina, pretomanid y linezolid, régimen BPAL, ha mostrado resultados prometedores en estudios preliminares colombianos, con tasas de éxito IgT, 90% en casos seleccionados. Tratamiento de enfermedad activa vs infección latente. La distinción entre tratamiento de enfermedad activa e infección tuberculosa latente constituye un aspecto fundamental. La tuberculosis activa requiere esquemas combinados como los descritos previamente, mientras que la infección latente, PPD o IGRA positivo sin evidencia de enfermedad activa, se trata con monofármacos o esquemas simplificados. Las opciones actuales para infección latente, según guías colombianas actualizadas en 2023, incluyen isoniazida 300 mg diarios por 6-9 meses, eficacia 60-90%. Rifampicina 600 mg diarios por 4 meses, eficacia comparable a isoniazida 6 meses, con mejor adherencia y menores efectos adversos hepáticos. Isoniazida 300 mg más rifapentina 900 mg semanales por 12 semanas, régimen supervisado con mejor adherencia, pero disponibilidad limitada de rifapentina en Colombia. La indicación de tratamiento para infección latente se establece tras exclusión meticulosa de enfermedad activa, evaluación clínica, radiografía de tórax, estudios microbiológicos y sintomatología respiratoria, y consideración de factores de riesgo para progresión. Según el estudio de cohorte realizado por la Universidad del Rosario, las prioridades para tratamiento incluyen contactos ILT, 5 años, personas con infección VIH, pacientes que iniciarán terapia biológica, especialmente anti-TNF, trasplantados, silicosis, insuficiencia renal crónica avanzada, diabetes mellitus mal controlada y conversores recientes de PPD. Este es un tema frecuente en los exámenes de residencia médica, evaluado recientemente en universidades como la Nacional, Rosario y Antioquia, donde se enfatiza particularmente en la interpretación de pruebas diagnósticas, reconocimiento de efectos adversos medicamentosos y decisiones terapéuticas en escenarios complejos como resistencia antimicrobiana, coinfección VIH o condiciones especiales. ¿Cómo se evalúa en los exámenes de residencia? Este tipo de contenidos se presentan frecuentemente como casos clínicos donde se debe identificar la conducta diagnóstica y terapéutica adecuada. Los escenarios habituales incluyen interpretación de PPD en diferentes grupos poblacionales, decisiones sobre inicio de tratamiento para infección latente, manejo de efectos adversos medicamentosos, particularmente hepatotoxicidad y neuritis óptica, ajustes terapéuticos ante comorbilidades como insuficiencia renal o hepática, y selección de esquemas en casos de resistencia confirmada o sospechada. Un aspecto frecuentemente evaluado es el reconocimiento de presentaciones extrapulmonares, particularmente tuberculosis meningea, ganglionar y pleural, donde los métodos diagnósticos convencionales tienen rendimiento limitado y las decisiones terapéuticas deben fundamentarse en índices de sospecha clínica y criterios compuestos.